tengo el remedio. 7 de la mañana, 30 minutos. Continuamos con más información y es hora de saludar al doctor Carlos Francisco Fernández con Le Tengo el Remedio. Doctor Carlos Francisco, buenos días, buen inicio de semana y también saludamos a su invitado. Van a hablar hoy de el asma y algunas alergias. Buen día. Aníbal, un saludo respetuoso para su merced. ¿Está solo, no? Sí, señor. Un saludo para Lina. ¿Esto es una carrera de relevos o cómo es la vaina? No, ya está haciendo una situación muy importante el día de hoy. Es que la semana pasada usted, merced, se va y lleva... No. Uno lo necesita ahí a ambos, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo sigue el dolor? Ay, muy regular, pero ahí vamos. No me va a incapacitar, ¿no? Más faltaba. Oiga, ¿cómo es una torta de bambú? Ahí estaba en televisión. No, una torta de bambú para el panda gigante. Buenísima esa vaina, ¿no? Y vio sandías y más como elementos ahí, regalos de comida. Vea, no, mire qué chusquera, mire. Mire. No, eso es una buena vaina. Vea, el cumpleaños número 2. Es que esas especies que están el terminacho ese en vía de extinción, que están que deberían estar en vía de no extinción, porque hay que cuidarlos mucho, pues son absolutamente llamativas. Y esos animales, oiga, ¿esos animales son peligrosos? Pues, doctor, yo creo que toca ponerles mucho cuidado porque sí tienen mucha fuerza. Pues claro, pues, oiga, pero bonita la vaina. Oiga, su merced hablaba del asma. Es quizás uno de los componentes o de manifestaciones alérgicas más complejos. Y por supuesto hay que tratarlo dentro de todo ese contexto como si fuera una alergia. El doctor Jaime Ocampo Gómez es alergólogo y es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Alergias. Todos, absolutamente todos, yo no creo que haya nadie que se haya escapado de tener en algún momento una alergia a una picadura de un bicho, a algo, ¿sí? Y quienes padecemos alergias crónicas, pues por supuesto sabemos que esa es iba a decir una vaina, es una cosa muy seria. Doctor Ocampo, bienvenido. Pregunta, ¿qué es el asma? Buenos días para usted y para todo su equipo de trabajo. Bueno, el asma es básicamente una manifestación o es la forma como conocemos un grupo de enfermedades que se caracteriza por tener una obstrucción en el paso de aire que tenemos que llevar del medio ambiente hacia nuestra sangre. Es decir, en el proceso de respirar tenemos que llevar el oxígeno que está en el medio ambiente hacia hacer el intercambio gaseoso. En ese proceso pasamos por una serie de, digámoslo así, entre comillas, tuberías que son los bronquios. Esos bronquios, cuando se inflaman, reducen su calibre y esa reducción de calibre se manifiesta en una serie de síntomas que son los síntomas, digamos, cardinales que hemos identificado siempre, como son la tos, los silbidos en el pecho, la dificultad para respirar o el pecho apretado. Esas son como las características cardinales del asma y son debidas a eso que le acabo de mencionar. ¿Por qué se aprietan los bronquios? Existe, digamos, una gran variedad de elementos que entran a jugar ahí. Digamos que en el 60% de los casos más o menos consideramos que las reacciones de hipersensibilidad, la reacción alérgica, pudiera estar jugando un papel muy importante en esa inflamación que hace reducir el calibre de los bronquios. Sin embargo, también están las infecciones, la contaminación y todo eso dentro de un contexto de un trasfondo genético que está en una parte importante de los pacientes que la padecen. Cuando hablamos de un trasfondo genético, Aníbal, no estamos hablando que sea necesariamente hereditaria, pero sí pesa mucho eso. Es decir, existe una probabilidad más alta de que si usted tiene familiares alérgicos, sea alérgico o sea en este caso asmático. Pero no quiere decir que si su papá es asmático, usted necesariamente tiene que serlo, pero sí tiene un peso importante. ¿Por qué el asma, profesor Ocampo, se manifiesta más en niños? Porque uno a veces piensa, aunque hay en adultos, que
que hay como componentes en el transcurso de la vida que como que hacen calmar la vaina, o es que me parece? Pues realmente lo que se ha postulado es que en la medida en que uno desarrolla su capacidad pulmonar, se hace menos evidente digamos que los síntomas. Ya. En términos prácticos, uno a veces diría que no hay en un porcentaje importante de los pacientes, no hay esa desaparición de la enfermedad. La inflamación puede que persista ahí en unos niveles tal vez menores, pero son menos evidentes porque, pues, por decirlo de alguna manera, venimos con un superávit de funcionamiento de la parte pulmonar. Entonces, cuando una persona que tiene asma o que tiene una condición pulmonar obstructiva, digamos, manifiesta síntomas, ya ha reducido más del 50% su calibre de los bronquios. Es decir, cuando usted empezó a toser, cuando empezó a presentar dificultad respiratoria, ya ha tenido un avance importante. Es lo que puede pasar, por ejemplo, con los pacientes con la bronquitis, o lo que puede pasar con un EPOC. La gente empieza a tener síntomas es ya cuando la cosa está más apretada. Cuando pasó el límite. Y eso después del COVID, mucha gente dice que le dio asma o que quedó con problemas respiratorios. ¿Tiene algo que ver o no? Pues mire, realmente el COVID, como su principal blanco fue pulmón, generó un tipo de inflamación a nivel bronquial y a nivel de parénquima pulmonar, y dejó una gran variedad de secuelas. Dentro de esas secuelas, lo que hemos visto es que habían personas que tenían, digamos, sus condiciones alérgicas o su asma, lo tenían controlado y perdieron control. Se lo alborotó. Algunos lograron, o una buena parte lograron volver a llegar al control, otros quedaron, digamos, con algunas secuelas, y curiosamente algunas personas desarrollaron o quedaron con reacciones de hipersensibilidad bronquial, que casi que podríamos decir que son asmas que aparecieron en la adultez. Terrible. Y son casos, digamos, de asmas donde la parte infecciosa, respiratoria, viral, juega un papel bastante importante. Hipersensibilidad del organismo como reacción de defensa a una serie de cosas que en la mayoría, pues definitivamente no pasaría. Dentro del componente asmático, ¿cuáles son esos principales factores que se identifican? Por ejemplo, se sabe, por decir algo, los ácaros, el polvo casero, etcétera. Pero ¿qué más? O sea, porque los alergólogos, a mí me parece, son como una especie de iba a decir de agentes, sí, son como detectives, andan buscando entre todo ese mundo de cosas con las cuales tenemos contacto, cuáles son las que a uno le causan el merequetengue. Entonces, eso es un trabajo absolutamente arduo, pero al acumularlos, digamos, al agrupar, ¿cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son, digamos, los que más afectan el componente asmático? Bien, mire, si partimos del hecho de que entre el 60 y 65% de los pacientes asmáticos tienen un componente alérgico como su principal desencadenante. En ese grupo de personas, en Colombia, en el trópico, el principal desencadenante siguen siendo los ácaros del polvo. Pero en la sabana de Bogotá, por ejemplo, de segundo están los pólenes del pasto. Increíble. Y siguen los epitelios de perro, gato, y por allá ya como en un cuarto, quinto lugar podrían estar esporas de hongos, pero realmente en nuestra población la parte de esporas de hongos es mucho menor. Aquí la gran mayoría tiene que ver con ácaros del polvo, pólenes del pasto, perro, gato, que son las mascotas más frecuentes en nuestro medio y que, dicho sea de paso, aumentaron bastante en los hogares colombianos con la pandemia. Por supuesto, porque la convivencia pues se hacía mayor y el contacto más directo. Antes de botar la mascota, ojo con usted, antes de sacarla a la calle, lave el tapete, sacuda la cortina. Hablemos de los ácaros, porque es que uno piensa que eso es una vaina del vecino. ¿Sí? Sí. Los ácaros, bueno, primero eso no es cuestión de estrato. De estrato y angustiarse y que van a decir que tengo ácaro. Sí, no, que es que tengo ácaro, no. Mire, quiere que le diga, usted,
Sí, usted que está ahí. En su casa hay ácaros. ¿También? Sí, en todos lados. Usted, ahí mire, oiga, le dice el tipo, la señora le pueden decir al tipo gordo, oiga gordo, mire, aquí hay ácaros, y él cuente que sí. Sí, los ácaros son básicamente un artrópodo que está en el trópico, vive sabroso. Sí. Es su lugar ideal de vivienda. Y se alimentan de la piel que descamamos los humanos en el día a día. Entonces, donde haya humanos, hay ácaros. hay ácaros. ¿Sí? Hay un querido profe de la Universidad de Antioquia, el doctor Jorge Sánchez, que ha hecho estudios en todos los aspectos, y uno de esos es hacer mediciones en diferentes partes de la casa de concentraciones de ácaros. Y se ha visto, por ejemplo, que los dormitorios ¿Lleno de ácaros? tiene bastante cantidad. Por más que bañe 3 veces al día. Claro, porque es que mire, en rascado, cuando usted se rasca, saca un montón de células. Eso cuando su merced manda la nota y dice, todos los días por ti muere algo en mí, esa vaina es el rascor, una cantidad de células que usted bota ahí, eso es una vaina ahí. Todos los días estamos cambiando. Y eso es el alimento del ácaro. Entonces, por supuesto que en la cama, ¿qué más no se rasca usted en la cama? Pero hay unos que ya... Un momentico. No se ría que usted se rasca el sobaco. Y eso usted escama y eso queda ahí. Pero ¿cuándo los ácaros ya se vuelven un problema? Siempre. Pero entonces hay que cambiar de colchón todos los días, porque... No, pero hay que ventilarlo, hay que... A ver, lo que pasa es que ácaros, bueno, también hay una gran cantidad de especies. Eso. ¿Cierto? Entonces, es diferente el ácaro, por ejemplo, de la escabiosis, de la sarna, sí, de la sarna, que el ácaro microscópico que estamos hablando, que tiene un papel, por ejemplo, en el asma. Pero hay uno que pica y que da ronchas y que da toda esa vaina. Ese es el de la escabiosis, ese es de la sarna. Sí. El que estamos hablando aquí, ahí hay unas otras especies, están los dermatofagoides, están los blomia, hay una gran cantidad de especies bastante difundidas en nuestro medio. Y ellos son microscópicos, estamos hablando de unos gérmenes de 200 micras, la quinta parte de 1 milímetro. Usted a simple vista no los ve, pero usted se lo respira. Cuando usted se levanta por la mañana, pues no sé, en mi casa, no sé en la casa de ustedes, pero cuando uno se levanta por la mañana, que ve el rayito de sol que entra así por una rendijita, usted ve como un polvillito ahí flotando, ese polvillito tiene ácaros, puede tener esporas, puede tener una gran cantidad de cosas que cuando entra vía respiratoria, en ese grupo de personas que tiene esa respuesta exagerada frente a algo inocuo, que es la definición de hipersensibilidad de alergia, una respuesta exagerada frente a algo que no nos va a hacer daño, pero que esa persona, ese sistema inmunológico reacciona exageradamente. Cuando entra en contacto con esa sustancia, se desencadena una respuesta inmunológica que llama células, libera mayores cantidades de determinadas sustancias, genera lo que llamamos inflamación. De acuerdo al área donde se genere esa inflamación, es donde se va a generar la sintomatología. Si ese contacto y esa inflamación se generó en mi superficie ocular, desarrollo una conjuntivitis. Si es a nivel de la mucosa nasal, desarrollo una rinitis, rinosinusitis. Si es a nivel bronquial, desarrollo un asma. Mire, eso es absolutamente complejo. ¿Por qué? Porque es difícil eliminar todo eso. Pero vamos, por ejemplo, ahorita a hablar. Si uno identifica eso, aquí nos están preguntando ya, ¿cómo es la vaina de las vacunas? Porque ¿hay vacuna para eso? Se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente. Las vacunas, o lo que llaman vacuna para la alergia, son lo que nosotros denominamos inmunoterapia. Esa inmunoterapia básicamente es una terapia específica dirigida frente a la sustancia que me está generando el problema. Entonces, lo elemental, lo primero que tiene que hacer el alergólogo es identificar qué es el problema. El problema son los ácaros, es el polen, es el perro, es el gato, y en función de eso, la inmunoterapia lo que busca es modular esa respuesta frente a esa sustancia. Entonces la inmunoterapia es un extracto de la misma sustancia a la que la persona es alérgica,
con unas modificaciones hechas en laboratorio que permiten bajarle la alergenicidad, pero que permiten que siga activando el sistema inmunológico y que le enseñe de manera regular, eso no es lo peligroso que usted está pensando. Sí, es interesante. Y genera tolerancia. Claro, es como desensibilizar al cuerpo a partir de ir poniendo en contacto de manera progresiva, técnica y académica, pues obviamente al organismo con el bicho o con los elementos alérgicos. Este tema, pues por supuesto, aquí, mire, aquí. El doctor Carlos Mario Pulido nos escribe, ¿se debe o no limitar el ejercicio en los niños asmáticos? Pregunta que le hacen a él en el consultorio permanentemente. Para nada. Lo que se tiene que hacer es buscar un adecuado tratamiento. Lo que buscamos con los pacientes asmáticos y con los niños en particular y en especial es que llegue a un punto donde sea un niño normal, que lleve una vida normal, que haga ejercicio, que nade, etcétera. Hay unas recomendaciones que se tienen que hacer, por supuesto, en los pacientes asmáticos que tienen generalmente desarrollan una mayor sensibilidad o que el ejercicio puede desencadenar sintomatología. Entonces los pacientes que tienen asma y que tienen actividad física, lo que deben hacer es una adecuación progresiva al ejercicio, hacer un calentamiento progresivo. Lo mismo, increíble. Vamos a seguir hablando de esto, doctor Ocampo. ¿Por qué? Porque las preguntas que nos llegan son muchas. Le tengo una para un amigo. Es para un amigo. Dice ese amigo que tiene una vaina que se llama blefaritis alérgica. Ese pisco todos los días, sí, y le han recomendado una vaina, otra. Y se le acumula no sé qué vaina ahí en los párpados y entonces amanece hinchado a veces se confunde con conjuntivitis y por supuesto ya está diagnosticado, es una blefaritis alérgica. Entonces, el jabón sin jabón, la crema para los párpados, esa vaina. Me has dicho, el tipo parece ahí todo, pero esa vaina, ¿hay un remedio para esa vaina? Pues curativo desafortunadamente no. No fregues, doctor, yo no perdí la invitación porque es que es para mí, ¿no? Sí. Oiga, no, pero venga, no me tengo en remedio. Sí. Básicamente no, tengo una conjuntivitis, tengo una blefaritis alérgica y obviamente también tengo una rinitis alérgica, una vaina así, frío y de una vez eso empiezo a moquear. Sí. Un momentico, Luisita, que es que, tú sabes, sí. ¿Eso tiene remedio? Tiene manejo. Hay que entrar a buscar y a determinar, a ver cuál es la etiología de esa blefaritis, si estamos hablando de un aeroalergeno o si de plano esa blefaroconjuntivitis tiene que ver con algún preservante o algún producto de los que se utilizan el día a día para el cuidado del cabello, gotas oftálmicas, maquillajes, etcétera. Hay mucha sustancia que pudiera tener que ver. Elena, que me echa todos los días una vaina ahí, debe ser eso, sí. Al amigo también le echan. ¿Ah, sí? También le echan polvito. Sí, claro. Al amigo suyo que manda la pregunta. No, por eso al amigo que tal esa vaina. Doctor Ocampo, este tema tenemos que seguirlo tratando. Envíenos sus preguntas. ¿Tiene alergias? Sí. El rascor, la cosa esta, definitivamente esto, en manos siempre de un especialista. El doctor Jaime Ocampo, él es médico, él es alergólogo, es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Alergias. Y sin duda, como digo, es un tema que ¿Cuánto demora una cita con un alergólogo? No, por el AEPS, ¿cuánto duraría? Estamos por ahí más o menos una espera de 2 meses más o menos. 2 meses. El tema, lo que se demora un poquito es en la autorización entre que le visite al médico general, el médico general lo remita al alergólogo, otras veces van donde el otorrino primero, etcétera. Pero bueno, cada vez hay más posibilidades de acceder. Déjeme, yo le hago una invitación a nuestros televidentes, especial al personal de la salud. Ahorita en septiembre tenemos nuestro Congreso Nacional en Barranquilla. Ah, bueno. Va a ser el buenísimo. 14, 15 y 16 de septiembre. De septiembre, no. Buenísimo. En Barranquilla, en el Hotel Dan.
está todo el personal de salud. Espere que todavía nos falta más de un mes, doctor, y usted va a seguir viniendo aquí para que siempre decimos, porque es que este tema es absolutamente importante. Y allá estaremos con las conclusiones aquí, pues sin duda de su mano las contaremos. Todo lo que usted necesite para eso. Muchas gracias. Ya, pues, por supuesto se nos acabó el tiempo. ¿Usted imagina 2 meses, 3 meses para una cita y uno rascándose ahí? Bueno, ¿de cuándo acá, y lo digo así, de cuándo acá, esas citas prioritarias de la EPS, o de las EPS, o de las instituciones, o de los prestadores, bueno, a quien les toque, esas citas definitivamente no son tan prioritarias? Se demoran y se demoran. Ojo, eso forma parte también de lo que son las adecuaciones dentro del componente de la reforma a la salud. Debate sí, pero también el servicio para la gente y lo que sin duda resulta importante para la gente, eso es lo que debe contemplar una reforma. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá?